Buenas tardes, querida comunidad. Para nuestra oración de hoy vamos a retomar la lectura continua del Evangelio según San Lucas, que veníamos haciendo. Empezamos hoy el capítulo 14. Un sábado Jesús entró a comer en casa de uno de los principales fariseos. Ellos lo observaban atentamente y al notar cómo los invitados buscaban los primeros puestos, les dijo esta parábola. Si te invitan a un banquete de bodas, no te coloques en el primer lugar, porque puede suceder que haya sido invitada otra persona más importante que tú, y cuando llegue el que los invitó a los dos tenga que decirte, déjale el sitio, y así, lleno de vergüenza, tengas que ponerte en el último lugar. Al contrario, cuando te inviten, ve a colocarte en el último sitio, de manera que cuando llegue el que te invitó te diga, amigo, acércate más. Y así quedarás bien delante de todos los invitados, porque todo el que se eleva será humillado y el que se humilla será elevado. Palabra del Señor. El atractivo por los primeros puestos es una constante en la historia de la humanidad. Eh, Puede aparecer en distintos aspectos de la vida, pero me animo a decir que en la sociedad en la que nos toca vivir hoy esto se ve como exacerbado, hay una búsqueda constante de escalar, de estar un poco por encima de otros, de figurar más, de ser reconocidos y de ser reconocidos cada vez por más gente. Esto pasa mucho en las redes sociales, cuántos seguidores una persona tenga, si son más, esto hablaría mejor de esa persona. Estar como por encima de los demás, que es precisamente lo contrario a lo que Jesús invita a hacer, en este caso a los fariseos, pero también en otras oportunidades a los mismos discípulos. La humildad que tiene que ver con el humus de la tierra, de allí viene esta expresión, tiene que ver con, como uno diría, quedarse abajo, que no significa hacerse menos, no significa perder la propia dignidad, no significa abajarse, como sí lo hizo en todo caso Jesús, primero encarnándose y después ocupando en la sociedad un lugar de pequeño, de último, termina de hecho condenado como el peor de los delincuentes, condenado a la muerte en cruz. Significa más bien para nosotros, al menos en un inicio, el reconocer la verdad de la propia pequeñez, en cuanto que somos creados y que hay un creador. La verdad es que la tierra, el mundo, es un pequeño granito, casi uno diría insignificante en el universo, y dentro de ese pequeño granito es donde nos encontramos, donde vivimos, donde nos movemos, donde aspiramos a distintas cosas, etc. Parece poco inteligente y a la vez triste el rechazar esta realidad, el pretender destacarse, diferenciarse de otros, cuando las diferencias que podamos tener son tan pequeñas a la luz de la grandeza de Dios y de su creación. Y si bien Jesús está refiriéndose a una actitud ante el reino, por eso probablemente la referencia al banquete de bodas, es una imagen tan querida por el pueblo de Israel para hablar del reino, y además está dirigiéndose a los fariseos, tan amigos de las apariencias, especialmente en las cosas que tienen que ver con la práctica de la religión. Si bien esto es cierto, incluso los discípulos en algún momento pretenden pensar también en la ocupación de puestos determinados en el reino que ellos imaginan desgraciadamente tan parecido a los reinos del mundo y tan diferente a lo que Jesús les estaba planteando. Si bien se refiere a esta actitud frente a lo religioso, también es verdad que hay un montón de actitudes donde uno puede verificar en los demás o con sencillez también en uno mismo, en otros órdenes de la vida, alguna necesidad de estar en alguna cosa un poquito por encima, de distinguirse un poquito de los demás, de destacarse respecto de los demás. Una actitud que puede generar una preocupación más o menos consciente y más o menos constante, preocupación por la apariencia que nos quita libertad, no nos permite vivir con verdad en el lugar en el que estamos, en nuestra relación con Dios y en nuestra relación con los demás. Querer ponerse de algún modo, insisto, consciente o inconscientemente en el centro
de los vínculos con los demás es un riesgo que nos quita muchísima libertad y que nos quita la posibilidad de vivir como Jesús. Por eso probablemente la insistencia de Jesús es en el servicio, en el lugar que tiene el otro en la vida de cada uno de nosotros. El que quiera ser grande, que se haga servidor, como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir. Descubrir que la verdadera grandeza, lejos de aquello que el mundo y la sociedad habitualmente nos presentan, la verdadera grandeza es la de Dios, y Dios la expresa en la encarnación y la expresa en el servicio. Esta es la propuesta de este Evangelio que compartimos hoy, propuesta para identificar en nuestra vida cuáles son aquellos espacios en los cuales todavía de algún modo pretendemos sentirnos un poquito superiores, ponernos por encima de los demás, ocupar un puesto importante, elevarnos en vez de bajarnos, de ponernos en el lugar que nos toca y en el lugar de servidores enviados por Jesús para hacer presente el amor de Dios. Pidamos esta gracia que nos va a dar muchísima libertad, que nos va a permitir vivir con mayor intensidad y verdad las verdades del Evangelio, las realidades y valores que Jesús en el Evangelio nos propone vivir. Por otro lado, es la manera de dejar que Dios obre. En la pequeñez se manifiesta su grandeza. Así lo expresa de algún modo Jesús: el que se eleva será humillado, el que se humilla será elevado. Así lo expresó de alguna manera la Virgen en su oración del Magnificat después del anuncio del ángel: el Señor que derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Ojalá podamos sentirnos en el lugar de Jesús, el mejor lugar que podemos elegir, sentirnos en el lugar de quien se reconoce pequeño, limitado, que es capaz de agradecer a Dios sus dones y de ponerlos al servicio de los demás. Que el Señor nos acompañe en esta tarde, que Él nos proteja y nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.